Bienvenidos a esta clase de métodos cuantitativos. Yo soy Claudio Robelo y hoy vamos a ver un tema que es central para todo lo que es metodología cuantitativa, ¿sí? Que son las variables. ¿Qué son? ¿Cómo se clasifican? ¿Y cuál es su importancia? Obviamente todo esto lo vamos a ver dentro de la parte de operacionalización de una investigación, pero esto va a ser central para toda la materia, porque tanto para la parte de conceptualización y cómo rebajar aquellos fenómenos complejos que vemos a cosas empíricamente medibles, contrastables y visualizables, y también para lo que es análisis de datos en general, la conceptualización de no solamente qué es una variable, sino su clasificación y las formas en las que podemos manipular en el sentido más de análisis, no en el sentido de cambiar los datos, pero la forma en la que podemos manipular las variables va a ser central. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver, primero que nada, por qué es importante, ¿no? Esto que resaltaba un poquito hace un minuto nomás, pero por qué es importante saber qué son las variables y cómo se clasifican tanto en la operacionalización en general como un proceso que nosotros tenemos que hacer de forma tanto teórica como empírica, y después en la investigación cuantitativa en particular, ¿no? A partir de eso, la definición y el concepto de qué son las variables y tratar de construir de alguna forma algunas conceptualizaciones que tenemos de variables y ver variables y comenzar a pensar en variables que nos rodean. De esa forma ustedes van a comenzar a ver variables que se pueden comenzar a medir y van a ver realmente la multiplicidad de conceptualizaciones que se pueden hacer sobre lo que día a día nos rodea, tanto como fenómenos de la realidad que nosotros estamos experimentando día a día, como fenómenos políticos, fenómenos de relaciones internacionales y las distintas variables y posibilidades de medición que radican ahí. Después vamos a ver cuáles son los requisitos que SEA de Ancona menciona para una buena categorización de variables. Y a partir de ahí vamos a ver los distintos tipos de variables, las distintas clasificaciones y lo que es central, tanto para esta clase como para la materia, que es el nivel de medición. ¿Por qué digo que es central? Porque es algo que, si bien no es complicado, es una cuestión que trae problemas, que tiene una cierta dificultad hasta que uno comienza a visualizar un poco mejor las categorizaciones y generalmente es una traba para los alumnos en su desarrollo. Por ende, que quiero ahondar realmente en la parte de nivel de medición para que ustedes lo tengan muy en claro y que después, a posteriori, cuando tengan que utilizar el nivel de medición como un concepto operativo, no tengan dificultades. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos que van a estar en el cuestionario. Entonces, ustedes en la clase anterior, en estas últimas clases, me voy a correr un poquito, han visto el tema de la operacionalización. ¿Qué es la operacionalización? Operacionalización es simplemente que un fenómeno complejo que nosotros estamos tratando de estudiar e indagar empíricamente, tenemos que rebajarlo de alguna forma de las conceptualizaciones puramente teóricas para llegar al realmente lo empírico, lo medible, lo que nosotros podemos no necesariamente medir, pero sí observar y conceptualizar para después evaluar la realidad. Porque justamente la metodología de investigación cuantitativa que nosotros proponemos dentro de ciencias sociales es una que es eminentemente empírica. Y para eso hay que contrastar nuestros modelos teóricos con la realidad. Si no, no estamos haciendo el tipo de investigación que se está proponiendo. Entonces, si esto está sacado de SEA de Ancona, aparte de la bibliografía obligatoria que ustedes tienen para la materia, el proceso de operacionalización tiene dos grandes componentes. Primero, obviamente, está la conceptualización, y ahí es donde está la cuestión del índice, de las definiciones, del estado del arte y el marco teórico en un diseño de investigación, o sea, en el proceso de investigación, la conceptualización del fenómeno, y posteriormente está la medición, es decir, cuando nosotros ya acordamos una definición del fenómeno que estamos explorando, que estamos investigando, y a partir de ahí vemos a ver cuáles son los componentes que tiene y bajamos y rebajamos hasta indicadores observables. Esta parte de medición, ¿sí?, es la que tiene que vincular la parte abstracta con la empírica. Y por ende, es esta la parte donde vamos a comenzar a ver variables. Las variables, y en un momentito vamos a ver la definición puntual, es lo que nosotros vamos a observar en nuestra investigación. Me vuelvo a correr.
Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Como resultado del relevamiento de indicadores, vamos a tener información o datos de nuestras unidades de análisis o sujetos de observación. En este caso, ¿sí?, esa información, esos datos, va a estar agrupado en esos mismos indicadores que a su vez son variables. Entonces, para saber bien qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer científicamente y estadísticamente con esos indicadores, nosotros tenemos que aprender bien qué es lo que tiene adentro esas variables y cómo se conceptualiza y qué es lo que nos permite hacer y analizar. Entonces, si pasamos a una definición de variable, muy sencilla, es cualquier cualidad o característica observable y medible de un objeto o evento que contenga al menos dos atributos, categorías o valores, en los que pueda clasificarse. Esa es una definición bastante abarcativa, es una definición muy profunda, pero una definición procedimental mínima para los efectos de esta exposición, de esta clase virtual, es que una variable es cualquier cosa que varíe. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Cualquier cosa que pueda llegar a variar, que sea pasible de cambio, va a ser una variable. Ahora bien, también tiene que ser observable y medible, porque nosotros esa variable que intuitivamente conocemos que cambia, también la tenemos que conceptualizar de una forma que la podamos capturar o en alguna forma, más que capturar, sería conceptualizar e incorporar en nuestra investigación. Entonces también tiene que ser observable y medible. ¿Por qué lo de con al menos dos atributos? Y porque si no tiene al menos dos atributos, es decir, no cambia, deja de ser una variable. Y si no es una variable, es una constante. ¿Sí? También existen constantes. Y es importante saberlo. En gran medida también las constantes van a depender de el objeto de estudio y el recorte de espacio, tiempo que tenga nuestra investigación. Entonces, si nosotros hacemos una investigación que sea sobre Argentina de los últimos 10, 20 años, el tipo de gobierno no ha cambiado. Sí, el partido gobernante por ahí ha cambiado, hay otras cosas que han cambiado y que por ende son variables, pero el tipo de gobierno no ha cambiado, por ende es una constante en ese estudio particular, ¿sí?, bajo ese recorte espaciotemporal. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos fácilmente conceptualizar o ver que hay variables en cualquier cosa que nosotros midamos como una distancia, como una longitud, la temperatura, por ejemplo, incluso variables monetarias o económicas, que son las que más frecuentemente se toman intuitivamente o coloquialmente como variables. Pero también hay otras cosas como posiciones, puestos, grados de satisfacción, que también son variables. Porque no son variables cuantitativas, pero sí son variables. O, por ejemplo, si nosotros tenemos o no tenemos correos en nuestra casilla de mails, si nosotros tenemos trabajo pendiente o no. Todo eso también son variables. Pero, de nuevo, no son variables cuantitativas. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en eso. ¿Cuáles son los requisitos de las variables? ¿Sí? Nosotros para hablar de variables también necesariamente estamos hablando de una conceptualización de sus categorías, o una conceptualización de los valores que pueda llegar a tener. Entonces, esas categorías, esas observaciones puntuales que tiene la variable en la realidad, tienen que tener ciertos requisitos para que estén bien construidas. Y acá, con el término construir, quiero adentrarme en una cuestión bien puntual, que es que la variable en sí misma es una conceptualización que el investigador hace de la realidad. Es una representación que el investigador hace de la realidad. Y por ende la variable también varía. ¿Sí? Esto que parece una paradoja, distintas variables, dependiendo de su categorización, pueden ser distintas clasificaciones de una misma variable. Vamos a adentrarnos más en eso cuando veamos el tema de nivel de medición. Pero simplemente lo quiero dejar implantado acá para que después podamos avanzar sobre eso. Pero entonces, ¿cuáles son los requisitos de las variables? Primero que nada, la exhaustividad. ¿Sí?
¿Qué quiere decir esto? Que todas las posibilidades de valores de la variable tienen que estar contemplados, porque si no, se nos escapan datos, se nos escapa información de la realidad. Nosotros vamos a ver muy frecuentemente esto cuando en distintas encuestas ponen la categoría de otros. Otros es justamente una categoría que se agrega cuando el investigador no sabe muy bien con qué se está enfrentando y no puede garantizar la exhaustividad de las categorías que está poniendo. Entonces, si yo hablase de religión predominante en un país, y las categorías que aplico son católica, protestante, musulmana, judío, y no mucho más. ¿Dónde quedan, por ejemplo, los hindúes? No tienen dónde categorizarse, no tienen dónde contestar. Entonces ahí tenemos un grave problema de categorización, que es que esta variable no es exhaustiva y por ende es necesario no solamente poner la categoría de otros, sino también las variables de no respuesta, porque también existe esa posibilidad, que no respondan, que son el no sabe, no contesta, etc. El siguiente requisito es la exclusividad. La exclusividad quiere decir que cada posibilidad del valor esté asignado a una única categoría. Entonces, si nosotros supongamos que con el ejemplo de los rangos numéricos superpuestos, tenemos la variable edad, y esto es un ejemplo que figura en CIA de Ancona. Dentro de la variable edad nosotros tenemos el rango 1, que el rango 1 va de 0 años a 5 años, el rango 2 de 5 años a 10 años, el rango 3 de 10 años a 15 años. Ahora bien, si yo tengo dos sujetos, dos personas que estoy encuestando, y una tiene 5 años y la otra tiene 10 años, ¿dónde los pongo? ¿Los pongo en el rango 1, que era de 0 a 5, o en el rango 2, que es de 5 a 10? Y lo mismo con la persona de 10 años, ¿lo pongo en el rango 2, de 5 a 10, o en el rango 3, de 10 a 15? Eso implica que esas categorías no son exclusivas, no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Se dice que entre sí tienen que ser mutuamente excluyentes y en el colectivo de las categorías tienen que ser exhaustivas. Eso es lo principal que uno tiene que tener en cuenta al momento de la construcción de categorizaciones de variables. Y también son errores que frecuentemente uno se puede llegar a encontrar en la construcción de las variables en distintos instrumentos de relevamiento, sea encuestas u otro tipo de instrumentos de recolección de datos. Ahora, Sea Ancona también agrega la precisión, que es que las categorías deben estar lo más precisas posibles para ajustarse a la realidad. ¿Ello qué implica? Que mientras mejor nosotros podamos refinar esas categorías para que sean lo más precisas posible y se ajuste mejor a la realidad, nosotros mejor vamos a poder conocer empíricamente esa realidad. ¿Por qué? Si yo simplemente, en el ejemplo de las religiones, o en el ejemplo de tipos, pongamos por ejemplo tipos de gobierno. Si yo pongo simplemente democrático, no democrático, entre los tipos de gobierno, difícilmente sé en un estudio más abarcativo qué es lo que hay dentro de no democrático. Puedo tener autocracias, puedo tener distintos tipos de regímenes sultanísticos, dictaduras militares, puedo tener una serie de categorías que son más que no democracias y que por ahí incluso me permitirían enfatizar en las diferencias entre esas no democracias. Pero de nuevo, obviamente, este aspecto de la precisión va a ir muy en línea con los objetivos de la investigación que tengamos en curso, ¿sí? Los objetivos de la investigación son los que van a, en gran medida, dictaminarnos cuál es la metodología que vayamos a seguir y junto con esa metodología la construcción de indicadores y de variables y categorizaciones. Entonces, y ahora pasando directo a las clasificaciones, ¿sí? Nosotros podemos clasificar a las variables por la función que tienen en una relación, que es, nosotros estamos buscando relaciones entre variables, ¿sí? Cómo se vinculan distintos fenómenos políticos, de relaciones internacionales, sociales, etc. En ese sentido vamos a tener una variable independiente, una dependiente y una interviniente incluso
dependiendo de cuál sea el foco o enfoque de nuestra investigación. Ahora, y esto es algo central, también está por el nivel de medición, que es realmente cómo las estoy midiendo. Esta variable, cómo estoy midiéndola, qué categorizaciones tiene y a partir de ello qué puedo hacer y no hacer. Y finalmente nos vamos a referir a la escala, que si son discretas o continuas. Esto es algo que también es relevante a los efectos de, no tanto las categorizaciones, pero sí los cálculos y los análisis que a posteriori podamos hacer. Entonces, adentrándonos un poco en la relación entre variables, ¿sí? Nosotros, en la relación más común, vamos a tener una variable independiente que se relaciona y afecta a una variable dependiente. Esto que dije, una variable que afecta a otra, eso también afecta justamente, o eso también modifica las categorizaciones o la terminología que usa distinta bibliografía. Entonces, van a notar que hay veces que se refiere como variable de afectación y variable afectada, variable causal y causada, etc. Pero en general se utiliza variable independiente y dependiente. Ahora bien, en esta relación puede que hayan otras variables, variables contextuales o variables intervinientes. En este caso, son variables que afectan a la relación, pero no en tan gran medida que la podamos considerar una variable independiente más. Entonces, si vamos a un ejemplo político, nosotros podemos decir que la performance económica de un gobierno va a afectar a las elecciones. Pero puede que no sea lo único que afecte, sino que también el descontento social presente al momento de las elecciones o el descontento social que genera esa performance económica, buena o mala, termina afectando las elecciones, ¿sí? Interviene en la relación. Un ejemplo un poco más cercano a su realidad y más constatable por todos, porque todos lo hemos pasado y todos lo hemos sufrido, el hastío de tener que estudiar durante toda la noche antes de un final, algo que claramente no es recomendable, pero es una práctica en la que todos hemos incurrido y que seguirá sucediendo lamentablemente. Pero entonces nosotros tenemos que la cantidad de horas de estudio claramente afecta a la nota del examen. Pero como deben saber aquellos que se han quedado toda la noche antes de un final repasando o estudiando incluso, la cantidad de horas de sueño también puede afectar el nivel de energía y la lucidez con la que uno va a ese examen y finalmente va a afectar la nota del examen. Entonces, todo esto obviamente tampoco es que las horas de sueño es la variable independiente. No es que si duermo todo el día y no leo nada, me va a ir muy bien en el examen. Por eso es que es una variable interviniente y no es otra variable independiente. Espero que ese ejemplo haya sido bastante claro como para ilustrar el rol de cada una de las variables en una relación hipotética. Ahora bien, pasando a lo que para mí es lo central en esta clase, vamos a hablar del nivel de medición. Y el nivel de medición vamos a ver al final de por qué se llama así y la conceptualización de por qué es un nivel y por qué de medición, ¿sí? La raíz de ese nombre, que lo hace lo más importante a los efectos de comenzar a saber cómo operar con las variables, cómo comenzar a utilizar las variables para nuestros análisis. Entonces, comencemos con un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos un paquete de Skittles, ¿sí? M&M's, Rocklets, lo que sea. Y nosotros los quisiéramos clasificar por el color. Entonces, le ponemos a los rojos el valor 1, a los naranja el 2, al amarillo el 3, al verde el 4 y al violeta el 5. Y a partir de eso, vemos cuántos hay de esos colores en este paquete. Entonces vemos que tenemos 5 Skittles rojos, 3 naranjas, 3 amarillos, 1 verde y 3 violetas. Si nosotros hacemos esa operatoria matemática y multiplicamos cada uno para ver cuánto sería el valor total que tenemos dentro del paquete de Skittles, encontraríamos estos valores. Y si quisiéramos sacar un promedio, ¿sí? Que es, todos saben sacar el promedio porque todos han sacado el promedio de sus notas, pero que es la sumatoria de valores por dividido la cantidad de valores, vamos a encontrar que la sumatoria es de 39 y hay 15 Skittles en ese paquete.
El promedio de eso es 2,6. Entonces la pregunta acá es, ¿eso quiere decir que en promedio tengo Skittles amarillos o naranjas? Y la respuesta es que es ninguno de los dos. Porque la variable, ¿sí? Y esto es un poco complejo, pero vamos a atacarlo juntos. La variable, que es el color de los Skittles, no tiene nada que ver con sacar un promedio, ¿sí? No se puede sacar un promedio de un color. Se puede sacar un promedio de algún tipo de escala colorimétrica, pero eso estamos hablando de otro tipo de medición. Estamos hablando de otro tipo de variable. Cuando hablamos de el color de los M&M's, los Rocklets, los Skittles en un paquete, no podemos sacar un promedio. Lo que podemos sacar a lo sumo es cuál es el más común, que en este caso será el rojo. Ahora, ¿por qué es esto? Esto depende del nivel de medición. Entonces acá vamos a ver justamente qué es el nivel de medición para saber y aprender por qué es importante con algunos ejemplos y a partir de eso pensar en profundo las variables para que después en las siguientes clases cuando veamos los distintos análisis que se puedan hacer, ustedes vean y sea evidente este razonamiento que intuitivamente acabamos de desarrollar con el ejemplo. Entonces, nivel de medición. Las primeras variables que nosotros vamos a tener van a ser las nominales. ¿Qué son variables nominales? Variables, me voy a correr un poquito por acá. Variables nominales son aquellas que lo único que podemos afirmar es que tienen categorías que son mutuamente excluyentes. Y obviamente exhaustivas, es decir, que cumplen los requisitos mínimos que nosotros habíamos planteado con anterioridad. ¿Esto qué implica? Que no puede tener ningún tipo de jerarquía y que no podemos evaluar la distancia entre los valores que nosotros estamos observando en esta variable. Ejemplos son la nacionalidad, la religión, el partido político o el color de los M&M's. Nosotros no podemos aleatoriamente asignar una jerarquía a esos valores. No es que el M&M rojo era menos o más que el violeta. Son equivalentes, son distintos obviamente, pero no podemos establecer una jerarquía entre ellos. Entonces, lo único que podemos hacer con una variable de ese estilo es ver cuál es el valor más común, que en ese caso era el rojo, por ahí en partido político podrá ser peronista, ¿sí? Pero no podemos establecer una jerarquía. Eso es central acá. Ahora bien, las ordinales, ¿sí? Son aquellas con categorías mutuamente excluyentes, pero que esta vez sí permiten la jerarquización. Esta vez sí podemos decir, esto es más que lo otro. No se puede evaluar la distancia entre los valores, pero sí la jerarquía. Típicos casos, nivel máximo de estudios alcanzado, secundario incompleto, secundario completo, universitario completo, posgrado incompleto, posgrado completo. Sabemos que posgrado incompleto es un nivel de estudios mayor que el secundario completo. ¿Cuál es la distancia? No la podemos evaluar. Pero sí hay una jerarquía. Por eso es que son ordinales. Otro ejemplo podría ser el grado de satisfacción con algún servicio, cuán satisfecho está con el desempeño de tal política pública, qué tan satisfecho está con la implementación de la IFE. Y ahí, muy satisfecho, algo satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho. O finalmente, el nivel de imagen o la percepción de la imagen que tiene usted sobre algún político en particular. Es decir, cuál es la imagen que tiene sobre el presidente Fernández o del jefe de gobierno Larreta. Muy positiva, positiva, algo negativa, muy negativa. ¿Sí? Esos son variables ordinales. Luego tenemos variables de intervalo. Acá ya nos estamos adentrando en variables numéricas, en variables que ya son cuantitativas, donde las anteriores, tanto las nominales como las ordinales, son variables cualitativas. Las variables cuantitativas, y dentro de ellas las de intervalo,
ya son aquellas que tienen un valor numérico y como tienen un valor numérico, justamente nos permite no solamente la jerarquización, sino también el establecimiento de la distancia entre los valores. Pero ¿cuál es la relevancia o cuál es la diferencia que tienen las intervalares con otras variables escalares u otras variables cuantitativas? Principalmente que en la escala es simplemente una que ha sido consensuada y por ende el valor cero no implica una ausencia. Ejemplos de esto es temperatura. Si hoy hacen 0 grados, no hay ausencia de temperatura, simplemente hace frío. Y justamente es porque nosotros lo estamos pensando en grados centígrados o grados Celsius o etcétera. Similarmente, el año calendario lo podemos tomar como una variable de intervalo, donde la ausencia o el año cero para nuestro año calendario no es ausencia de tiempo ni tampoco ausencia de año, o el talle de un zapato o el coeficiente intelectual. ¿Sí? Ahora bien, siguiendo a las finales, las más complejas, las más abstractas en realidad, vamos a ver lo que son las variables de razón. ¿Sí? Las variables de razón entre las variables cuantitativas son aquellas que son valores numéricos que permiten la jerarquización, el establecimiento de la distancia entre los valores y donde el cero implica ausencia. Cantidad de votos, ¿sí? Es una variable de razón. Porque si no hay ningún voto por un partido político, es cero, no hay nada. De la misma forma podemos hablar de variables cuantitativas de razón, como el sueldo, que es algo que realmente exhibe crudamente que el valor cero es una ausencia. Ahora bien, y esto es lo que había adelantado por ahí en la placa anterior, que es el nivel de medición. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de un nivel de medición? ¿Qué implica que haya un nivel? Un nivel implica justamente una jerarquización. ¿Y por qué es de medición? Porque estamos hablando de una jerarquización que se realiza a partir de cómo están medidas esas variables, es decir, a partir de las categorizaciones que nosotros usamos para una variable. Entonces lo que vamos a notar, y por eso el gráfico tiene flechitas, es que nosotros tenemos una progresión en la abstracción y la complejidad entre las variables, de nominales a ordinales a cuantitativas de intervalo y de razón. ¿Qué implica esto? Que mientras más abstractas son, mientras más cercanas a números son, es decir, mientras más se asemejan a las de razón, más operaciones matemáticas y más utilidad estadística nosotros vamos a poder extraer de estas variables. ¿Sí? Entonces, si vamos al ejemplo que habíamos puesto antes de los M&M, no podemos sacar el promedio de M&M, pero sí podemos sacar el promedio de las notas de un alumno. ¿Por qué? Porque la nota es una variable de razón. En ese caso, ¿sí? Nosotros podemos comenzar a hacer operaciones matemáticas. Esta abstracción, ¿sí? Es una progresión a partir de todas estas variables. Pero, ¿de qué depende? Y acá es lo central para ver la cuestión de la medición. Depende de cómo está categorizada, depende de cómo estamos midiendo nuestra variable, ese nivel de medición. Porque si ustedes notan, yo puse dos ejemplos acá, categoría salarial y sueldo. Intuitivamente podríamos pensar que es la misma variable, el sueldo. Pero el sueldo, como un valor numérico final, que es el que te depositan en tu cuenta bancaria a fin de mes, eso es un valor numérico y es una variable de razón. Ahora, tu categoría salarial, si ganás poco, algo, mucho o demasiado, o cualquier otro tipo de escala ordinal, va a estar referida al mismo fenómeno de la realidad, al mismo fenómeno empírico de la realidad, que es tu sueldo. Ahora, la categorización, cómo lo estamos midiendo, va a afectar muy sensiblemente qué variable es. Y si afecta qué variable es, también en el futuro, y vamos a ver en las próximas clases, va a afectar lo que nosotros podamos analizar de esa variable. ¿Sí? Porque de esa forma nosotros vamos a poder sacar promedios o no del sueldo. Por poner un ejemplo,
que vamos a ahondar y vamos a profundizar obviamente en sucesivas clases. Pero esto es, por ahora, algo un poco más intuitivo. Finalmente tenemos por el nivel de escala de la variable, que es sencillamente si son continuas o si son discretas. Continuas y discretas son aquellas variables, las continuas son aquellas variables que tienen valores infinitos valores numéricos dentro de un continuo y que por ende nosotros podemos apelar a categorías intermedias, mientras que las discretas son conteos o enumeraciones que solamente permiten números enteros, cantidad de hijos, cantidad de dedos, por ejemplo. Ese tipo de cantidades en números enteros son discretas. No podemos tener 2 hijos y medio, no podemos tener 8 miembros de un grupo familiar y medio. ¿Sí? Y con esto voy a poner 2 ejemplos y ya con esto cerramos y los dejo para que se adentren tanto en la bibliografía como en el cuestionario. Pero esto es un ejemplo real de un cuestionario. Esto es un ejemplo real de una encuesta que existe. Y cito este ejemplo para que ustedes lo vean y también para que no se confundan, porque generalmente existe una confusión acá. Cuando en esta, que es una pregunta de caracterización sociodemográfica a diputados nacionales, está esta pregunta que dice, ¿cómo consideraría físicamente a tu entrevistado? Una persona y la variable en este caso es raza o más bien etnia del entrevistado. En este caso las categorías son blanca, mestiza, indígena, negra, mulata u otra. Claramente acá no se puede poner una jerarquización, por ende estamos hablando de una variable nominal. Pero lo que trae a confusión muchas veces es la presencia de estos numeritos. Estos números son códigos y estos códigos sirven para que cuando el encuestador marca velozmente cuál es la respuesta correcta, después al momento del procesamiento de datos simplemente se tipea lo que corresponda, sea 1, 2, 3 o 4. Esos que son los códigos no afectan la naturaleza de la pregunta ni de la variable. La variable es nominal. Por favor, que nadie se confunda las categorías con los códigos. Los códigos son otra cosa, es simplemente para el data entry. Finalmente, acá tenemos esta otra pregunta con la misma situación, por eso quería ahondar, y también con categorías de no respuesta para garantizar la exhaustividad de las categorías. Entonces, se le pregunta cómo considera hoy a la democracia. Y acá, entre muy estable, algo estable, poco estable y nada estable, claramente estamos hablando de una variable que se puede jerarquizar. Y por ende, estamos hablando de una variable que es ordinal. Es ordinal. Pero, por favor, que nadie se confunda con los códigos. ¿Sí? Bueno, eso es todo para este encuentro. Creo que fui un poco rápido, pero por cualquier cosa, por favor, utilicen el foro de preguntas y respuestas y cualquier tipo de comentario, más que bienvenido, porque así podemos ir mejorando toda esta dinámica. Acá les dejo la bibliografía correspondiente a la unidad 2, donde van a encontrar todo el material de fuente del contenido de esta clase, que es Seadancona y Mason. También Marradi, Argenti y Piovani tocan un poco el tema, pero más como para ahondar en las conceptualizaciones un poco más epistemológicas de lo que está detrás de las variables, las categorizaciones y los conceptos. Pero lo central para todo lo que vimos hoy son estos 2 textos. Así que, sin más, los dejo y les mando un gran abrazo y saludo.